Hola, hoy en mi canal escucharás una historia increíble sobre la vida. Espero que disfruten de esta historia. Esta me impactó hasta la médula. Sinceramente, todavía no puedo olvidarla y llevo días caminando impresionado. Disfruten viéndola. Dominique estaba sentado en su despacho, comprobando los registros de la empresa. El hombre ocupaba un puesto muy alto, era nada menos que un magnate del petróleo. Ahora que tenía más de 60 años, dirigía con confianza un enorme negocio, resolviendo graves problemas y dificultades, pero una vez todo empezó de cero. Viajó por todo el país con geólogos, pasó muchos años en plataformas de perforación, miró a su alrededor, dominó nuevas formas de perforar rocas duras y finalmente, según sus propios cálculos, abrió su propio pozo petrolífero. Fue un riesgo enorme, pero resultó que no en vano, el hombre se hizo rico como por arte de magia. Mientras se dedicaba al negocio del petróleo, que le ocupaba mucho tiempo y energía, su propia familia estaba dirigida por su fiel esposa, Anna. Se podía confiar en ella para todo, pues era decidida, dominante e inteligente. Su hijo John fue un niño tardío, pues tardó la mitad de su vida en alcanzar la prosperidad y un peso serio en la sociedad. El niño creció prácticamente sin su padre, ya que éste estaba ocupado trabajando las 24 horas del día, y su madre se encargaba de todo en la casa. El hijo estudió bien, se graduó en la universidad y también siguió los pasos de su padre, empezó a ayudarle en los negocios. A menudo hacía viajes de negocios, se reunía con socios y dirigía sucursales. Pero su vida personal no funcionó tan bien. Me enamoré mucho de una chica, pero no funcionó. Su madre insistió en un matrimonio provechoso con la hija del juez, Diana, pero resultó que ella no tenía hijos, e incluso era promiscua. Así que John decidió coger a una niña del orfanato y la adoptó. La niña tenía 2 años, ni siquiera era un bebé. Su mujer apoyó la idea al principio, pero cuando llegó el momento de los pañales y la privación de sueño, se dio cuenta de que no quería tener hijos. Su hija adoptiva solo la irritaba, exigía muchos cuidados y atención. La negligente madre se hartó rápidamente de todo aquello, y pronto traicionó a la familia sin remordimientos, marchándose al extranjero con su amante. John sufrió mucho, pero la niña no fue abandonada, no devuelto al orfanato, contrató a una niñera y criado Port Asselin. Y hace un año el hijo murió trágicamente, John fue a las negociaciones comerciales con una gran suma de dinero y eso fue todo. Todo lo que encontraron fue un coche completamente calcinado y un cuerpo carbonizado. Es imposible describir el dolor por la pérdida de mi único hijo y heredero. No querían vivir en absoluto, pero no había manera de desanimarse, ahora tenían a la pequeña Asselin. Tras la muerte de su hijo, Dominique y su mujer empezaron a criar solos a su nieta. Asselin, de 5 años, era un desahogo para el magnate, la adoraba y no le hacía ascos. La esposa del empresario también temblaba como un pájaro por la princesa de mejillas sonrosadas y regordeta, y exigía a la enfermera que siguiera estrictamente todas las normas de educación. Sobre todo cuando las abrazaba con fuerza y les susurraba: «Abuelo, abuela, os quiero tanto». La niña se acordaba de su padre, lo quería mucho, y a menudo preguntaba dónde estaba y cuándo iba a volver a casa, porque John estaba a menudo de viaje de negocios. Pero la pareja nunca se atrevió a contarle la terrible verdad, para no traumatizar la psique de la niña, y seguía prometiéndole que papá volvería pronto. Una llamada telefónica sacó al empresario de sus recuerdos. Al otro lado de la línea, Elizabeth, la anciana enfermera de Rosalina, traqueteaba excitada. «Damen, tenemos una emergencia». Iba caminando con Rosalina, ella bajaba en trineo con los niños por la montaña, pero se equivocaron de camino, y la niña casi se cae al río. Y yo soy torpe, no puedo seguirla. Menos mal que había un chico rápido cerca. Vende libros viejos en el muelle. No parecía guapo, parecía un niño sin hogar. Así que la salvó, literalmente de un tirón. Lo siento mucho. Pero no te preocupes, la chica ya está bien, estamos en casa, le he cambiado la ropa y le he vaporizado los pies por si acaso. El empresario se levantó de la silla y gritó enfadado. «Ya voy». «¿Por qué eres así? Esto es pura negligencia».
¿Y si no fuera por ese valiente muchacho, qué pasaría? El hombre corrió a casa, irrumpió en la habitación y abrazó a su nieta. Rosalind. ¿Nieta? ¿Estás bien? ¿Por qué no escuchas a tu niñera? La asustada niña empezó a balbucear. Está bien, abuelo, no grites, por favor. No lo volveré a hacer. Max me rescató, un niño. También me dio un libro para que no llorara. ¿Cómo recuerdo? Es tan bonito e interesante. Hay tantos cuentos de hadas ahí, que ni la niñera los conoce, y mi abuela probablemente tampoco. Preguntó el empresario. Eso está bien, Max, valiente, pero enséñame, ¿qué es este libro? La niña le entregó un precioso libro de cuentos encuadernado en piel. Abrió la primera página, leyó algo y se quedó helado. Entonces cambió la cara, le entró un sudor frío y empezó a hacer preguntas a la enfermera. Elizabeth, ¿cómo es este Max y dónde puedo encontrarlo? Quiero darle las gracias. La mujer respondió. Se para allí todos los días en el paseo marítimo, vendiendo libros viejos. Es un chico rubio y delgado. Tiene un lunar característico en la mejilla. Lo reconocerás cuando lo veas. Viste mal y desaliñado. No me regañes demasiado. Sé que es culpa mía. Y lo más importante, no se lo digas a Anna, o me echará en un santiamén. ¿Tiene mal genio? Dominique sonrió. Sí, no puedes tontear con mi mujer. De acuerdo, es un trato, no diré nada. Pero hay que avisar a Rosalind, es como un partisano que sabe guardar un secreto. Y tú, por favor, vigila mejor a mi comadreja. Que no vuelva a ocurrir. El hombre de negocios pasó toda la noche sin dormir, dando vueltas, pensando mucho, recordando, bebiendo coñac tranquilamente en la cocina, y sin encontrar su sitio. Apenas pudo esperar a la mañana siguiente, y corrió a la oficina, para no trabajar. El hombre condujo directamente hasta el terraplén, giró, miró a su alrededor, pero no vio a nadie que se pareciera al chico. Así que preguntó a los vendedores ambulantes. Estoy buscando a un chico, Max, que vende interesantes libros viejos aquí. No lo veo. Respondieron enérgicamente. Sí, hoy no está aquí, se ha ido. Comercia casi todos los días, así que le cogerás otra vez. Oh, pobre chico. Qué pena. El hombre de negocios iba todos los días a los muelles, pero el chico seguía desaparecido. Lo encontró al cuarto día. Max era pequeño y enclenque, hacía un frío que pelaba e iba vestido con una chaqueta ligera y gastada de entretiempo y unas zapatillas de verano de suela fina. Todo el tiempo se movía de un pie a otro y se calentaba los dedos rígidos en los bolsillos. El hombre de negocios se acercó, empezó a mirar los libros únicos y caros, y preguntó. Hola, ¿te llamas Max? ¿Cuánto vendes de libros y de dónde los has sacado, si no es un secreto? El chico, asustado, se encogió al ver a un hombre tan respetable y contestó en voz baja. Sí, soy Max. Tome los cuentos de hadas, son muy interesantes, solo 250 rublos. No creas que no son robados, simplemente mi mamá los coleccionó toda su vida, trabajaba como bibliotecaria, los coleccionaba, y ahora está muy enferma, así que los vendo, para ahorrar dinero para la cirugía. Y para comprar algo de comer en casa. El corazón de Dominique se hundió y se le fue a los talones. A pesar del frío glacial, sintió un repentino acceso de fiebre. Es ella. Es ella. No existe tal cosa como una coincidencia. Continuó la conversación. Déjame comprártelos todos, al por mayor. Acabas de salvar a mi nieta. Evitaste que se cayera al río. Se llama Rosalind. Gracias, valiente. ¿Me invitarás a visitarte? ¿Quizá te compre más libros? Yo también los colecciono. También puedes presentarme a tu madre, quizá pueda ayudarte en algo. El alegre chiquillo contó cuidadosamente y metió el dinero en un pequeño monedero. Luego dijo. Claro, vamos,
Pero si esperas aquí un rato, iré rápidamente a la tienda a comprar leche y arroz, gachas para hervir con mi madre, y un poco de pan, ¿de acuerdo? No he comido nada desde esta mañana. El hombre de negocios asintió, diciendo, corre, pero se quedó allí como un muerto, sosteniendo libros antiguos en sus manos, y recordando el pasado, tragándose las lágrimas. Su hijo John siempre fue muy voluntarioso, a pesar de que su madre era muy autoritaria e intentaba dirigirlo todo, a menudo iba en contra de ella en sus decisiones. Él creía que tenía su propia opinión y que no tenía por qué estar de acuerdo con nadie. Sucedió que en su juventud mi hijo se enamoró perdidamente de una chica corriente, una bibliotecaria de familia pobre, Victoria. Se conocieron por casualidad, en un café, y Victoria quedó tan arraigada en el alma de Juan que no podía pasar un día sin ella. Dominique recordó lo entusiasmado que había estado su hijo con ella. Papá, verás, ella no es como todos esos tontos ricos, Victoria es inteligente y culta, y además es tan guapa. Casi no se maquilla, no lo necesita, y su pelo, qué trenzas tan largas de raso, no he visto a nadie así. Ella es tan interesante para mí, fácil y buena. Incluso pienso en ella toda la noche. Te invito a visitarla, seguro que te gusta. Ese fue el mayor error de John. Su madre se puso furiosa con la chica en cuanto se enteró de que procedía de una familia pobre y poco prometedora. El resto de la velada transcurrió sin incidentes, la casera no dejaba de hacer preguntas incómodas e incluso obscenas a Victoria, y de dejarle claro que no era bienvenida aquí. Ella tenía un estereotipo, impuesta a la vida secular, que ahora pertenecen a la alta sociedad, y por lo tanto necesitan casarse con una chica de una familia rica, su nivel, que no se avergonzaba de aparecer con ella en el beaumonde local. Victoria se enfadó y corrió a casa llorando, y John, resentido con sus padres por este caluroso recibimiento a su novia, fue a calmarla. Toda la situación era extremadamente desagradable para el empresario, que intentó hablar con su mujer, pero todo fue en vano. Ella seguía repitiendo, como herida, lo mismo, yo no crié a mi hijo para que se casara con la hija de unos alcohólicos. Nunca habría un Evictorium. Daré mis huesos, pero destruiré esta estúpida unión. Mi hijo me lo agradecerá más tarde. Poevictorium Anna lloraba y se lanzaba, intentando convencer a su hijo. John, no seas tonto, entra en razón. ¿Qué quieres con esa mendiga? ¿Quiénes son sus padres? ¿Por qué necesitamos ese tipo de parentesco? Es una chica guapa, no hay duda. Lo entiendo todo, es joven. Ya te has divertido y es suficiente. Déjate de niñerías y dedícate a las chicas normales. Eres un hombre de negocios después de todo. El hijo se indignó. ¿Y Victoria no es normal? ¿Por qué? Es culta, habla un inglés perfecto, no bebe, no fuma, es muy educada, ¿qué tiene de malo? No puedes elegir a tus padres. ¿Es culpa suya que beban? Y el hecho de que nos queramos, eso no es un argumento, ¿no crees? Resulta que la tonta de Susan, por ejemplo, la hija de un hombre de negocios, que susurra y parece una tía de 30 años, es digna de la alta sociedad, y mi Victoria, ¿no? ¿Es así como funciona? Bueno, no, tú tienes tu opinión, yo tengo la mía. Y me casaré con la persona que amo, no con la que intentas obligarme. Esos escándalos eran cada vez más frecuentes, y John seguía viendo a Victoria de todos modos, e incluso iba a dejar a sus padres y alquilar una casa con ella. Al propio Dominique no le molestaba Victoria en absoluto, le gustaba la posible nuera, era sencilla y modesta. No soportaba a esas jovencitas engreídas y presumidas que se creían Dios sabe qué. Había pasado la mitad de su vida en las plataformas petrolíferas con hombres corrientes, y le gustaba la gente trabajadora y sin pretensiones. Muchos de ellos habían conseguido mucho, y el estatus no tenía nada que ver. Pero su mujer no se lo explicaba, tenía metido en la cabeza que si John y Victoria se separaban, se acabaría todo. Dominique prefería no involucrarse en peleas familiares, y no tenía tiempo, por así decirlo, para ser parte neutral en el asunto. John, a pesar de las exhortaciones de su madre, siguió viéndose con Victoria y le pidió a su padre que lo ayudara a conseguir un libro muy raro, Cuentos de hadas nenets.
Victoria era bibliotecaria y coleccionaba libros, era su afición. Así que hace 3 días el niño del terraplén le regaló este libro a Rosalina. No cabía duda, porque en la primera página estaba la inscripción, a mi querida Tomochka por un largo recuerdo. Dominique nunca supo realmente por qué John había roto con Victoria, si fue por celos o por estupidez. Pero había sucedido tan abrupta e inesperadamente. Mi hijo sufrió mucho, se volvió retraído, y durante mucho tiempo no pudo tener una relación duradera con nadie más. Poco a poco, con el paso del tiempo, el hijo entró en razón, su madre le convenció para que se casara con la hija del juez, Olga, a la que no quería. Ahí estaba la astuta señora. Ella amaba solo a sí misma, y se dedica solo en el hecho de que todo el día golpeando los salones de belleza y fiestas de moda glamorosa. Y después de la aparición de Roselyn, huyó a Europa con su amante. Demasiado para la chica de la alta sociedad, avergonzándolos a todo el mundo. Tras la muerte de su hijo, Anna renunció a muchas cosas, se dio 100 patadas a sí misma por haberse opuesto en su momento al matrimonio de su hijo con Victoria, de hecho, rompió el destino de John. A menudo lloraba sobre su tumba y pedía perdón. Pero aceptó enseguida a Roselyn y la quiso como si fuera suya. Desde entonces, la anciana miraba de otra manera muchas cosas de la vida, pero su hijo ya no era correspondido. Max gritó. «Ya estoy de vuelta». «Bueno, tío, ¿vamos de visita?» «Hace demasiado frío para quedar separado. Hoy está helando». Subieron al coche y el bebé empezó a mostrarnos el camino. No fuimos muy lejos, pero todo fue en unos callejones. Cuando Dominique entró en el viejo dormitorio, casi se desmayó. El olor a pescado frito, tabaco, humedad y algo más muy repugnante golpeó su nariz. Había niños corriendo por los pasillos, mujeres colgando la colada en las cuerdas del pasillo, hablando a gritos, y algún borracho trepando a 4 patas por un rincón, todo en plena oscuridad. El empresario ya había olvidado que la gente vivía así. El chico abrió la destartalada puerta con la llave y entraron en la habitación. Era pobre, pero muy limpia, con violetas floreciendo en los alféizares y un precioso mantel bordado a mano sobre la mesa. En el sofá, bajo una manta, yacía una mujer delgada, casi transparente y enfermiza, y estaba leyendo un libro. Cuando oyó los pasos, exclamó alegremente: «Max, hijo mío, ¿ya has vuelto? ¿Tienes frío?» Luego miró a Dominique y de repente se detuvo. El empresario reconoció sus ojos, seguían siendo igual de hermosos, sin fondo e indeciblemente tristes. Dominique incluso lloró y corrió hacia ella. «¿Victoria? ¿Victoria? Soy yo, Dominique, el padre de John. ¿Me recuerdas? ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? Dios mío, ha pasado tanto tiempo». La mujer, al ver al lustroso y bien vestido hombre de negocios, lo reconoció, por supuesto. Cambió la cara y se puso pálida. Se sintió muy incómoda de que él la viera tan enferma, y ella y su hijo vivían como ratones de iglesia. «Hola, Dominique, claro que me acuerdo. Han pasado 9 años, que es la edad que tiene Max ahora. ¿Cómo está John? ¿Está bien? Casado, supongo. Espero que se haya buscado una nuera de la alta sociedad». El empresario se volvió hosco de inmediato. «John murió trágicamente hace 1 año. Se fue de viaje de negocios y nunca volví a verle con vida. Encontraron el coche completamente calcinado, y el cuerpo estaba tan carbonizado que lo único que reconocí fue la hebilla de su cinturón y su anillo. Ahora estamos criando a nuestra nieta, Roselyn. Mi hijo la adoptó poco antes de morir, la sacó de un orfanato. Realmente quería tener hijos, deliraba por ellos. Y su mujer, Diane, no pudo o no quiso dar a luz, no lo sé. Y luego se fue al extranjero con su amante. Así son las cosas. Victoria, ¿por qué rompisteis John y tú? Nunca lo entendí, a decir verdad. Mi hijo sufrió mucho tiempo. No pudo superarte. Dime, Max, ¿es mi nieto? Lo supe cuando lo vi, por alguna razón, tenía el mismo lunar que John, en la mejilla.
Victoria suspiró, se enjugó una lágrima y dijo: ¿Por qué rompimos? No te lo quiero decir, todavía me duele mucho, pregúntale a tu cónyuge, ella lo hizo. No sabía lo de John, lo siento, de verdad. Secretamente esperaba que tal vez Dios diera y nos volviéramos a ver, lo quería mucho y lo sigo queriendo. Nunca pude atar mi vida a nadie más. Y Max es su hijo, es verdad. Me di cuenta de que estaba embarazada después de que rompimos. Lloré y sufrí durante mucho tiempo, me preguntaba si debía decírselo o no. Tenía miedo, no había nadie que me ayudara. Pero mi orgullo entró en acción, decidí que ya que su hijo no me necesita, el bebé tampoco. Así que lo arrastro yo sola. Es muy duro, no puedo negarlo. Sobre todo ahora que estoy enferma. Mi pobre hijo está preocupado por mí, corre por ahí y mi colección de libros vende, por lo menos para ganarse un pedazo de pan. Y ni siquiera puedo comprarle botas de invierno. Pobrecito, ¿todavía lleva zapatillas?, preguntó Dominique. ¿De qué estás enfermo? ¿Quizás pueda ayudarte? ¿Es algo grave?, respondió Victoria con tristeza. Es una enfermedad genética muy rara. La articulación de la rodilla se deteriora poco a poco, necesita una operación muy cara para sustituirla, entonces se puede vivir normalmente. Pero nunca podré conseguir tanto dinero. Así que estoy sufriendo, ya no puedo ponerme de pie, tengo la pierna hinchada, no puedo doblarme, apenas puedo ir al baño. Ni siquiera puedo pensar en lo que pasará después. Me preocupa mi hijo, ¿con quién se quedará?, y lloraba en silencio, desesperada. El hombre cogió con emoción la mano de Victoria, que estaba fría y sin vida. Victoria, no te preocupes, hoy mismo empezaré a buscar una clínica que se ocupe de estos casos. Necesito todos tus exámenes, pruebas e historiales hospitalarios. Caminarás y vivirás normalmente, te lo prometo. Y no te preocupes por Max, me lo llevaré conmigo mientras te tratan. No sois extraños, no os dejaré. Toma, coge el dinero, por primera vez, y yo me ocuparé de todo. Esperadme, no tardaré. Victoria lloró. ¿Por qué te molestaste conmigo? Me odiabas, estabas en contra de mi relación con John. ¿Qué te importa si muero o vivo? ¿O es otra conspiración? No me sorprendería nada. El empresario se sintió terriblemente avergonzado y entornó los ojos. Perdónanos, Victoria. Después de la muerte de John nos arrepentimos 100 veces de no haberos dejado veros. Él nunca se enamoró de nadie más que de ti, y su vida estaba hecha un desastre. Así que quiero compensar mis pecados, aunque sea demasiado tarde. Eres una buena mujer. Nosotros también arruinamos tu vida, ¿no? Anímate, todo saldrá bien. Entonces Max entró en la habitación, llevando una bandeja con gachas humeantes de la cocina común y picatostes. Se sentó junto a la cama de su madre y dejó la comida en una silla. Mami, te he hecho unas gachas y he frito unos picatostes. Tía Mali me enseñó cómo hacerlo en la cocina. Déjame ayudarte a sentarte, tengo que comer. Pruébalo, está delicioso. Me he comido un plato entero. Dominique incluso lloró, es una locura, un niño de 9 años cuidando de su madre tan bien como un cuidador experimentado. Ayudó al chico a sentar a Victoria, y ella comió, luego abrazó a Max y le susurró. Gracias, hijo mío, eres mi niño bueno y bondadoso, ¿qué haría yo sin ti? El niño resplandeció, y afanosamente fue a lavar los platos. Dominique deseaba inquietantemente acunar al niño en sus brazos, nieto, mi propio nieto. Todo en su interior era júbilo y canto, pero no sabía cómo hacerlo, y mucho menos sin el permiso de Victoria. Por su mente pasó un pensamiento que le hizo sentir frío por dentro. ¿Y si no nos dejaba hablar, y le contaba a la niña lo que había pasado? Tendría que hablar con Victoria, pero más tarde. El empresario, cuando llegó a la oficina, primero llamó a su ayudante y le encargó que buscara una buena clínica, y luego se fue corriendo a casa después de ocuparse de sus asuntos. Decidió por todos los medios sonsacarle la verdad a su mujer y averiguar lo que había hecho,
porque ya sabía a ciencia cierta que la ruptura entre Juan y Victoria era cosa suya. Anna se afanaba en la cocina y estaba emocionada por ver a su marido. «Hey, Dominique. ¿Decidiste venir a casa temprano hoy? Encantado de conocerte. Lávate las manos y ven a la mesa, he hecho lucioperca en salsa y ensalada de aguacate. Elizabeth, nuestra niñera, me contó una nueva receta que debe estar deliciosa». El empresario frunció el ceño, dejó el plato a un lado y empezó. «Anna, dime sin rodeos, ¿por qué John y Victoria rompieron hace años? Sé que lo hiciste. Todo lo que quiero es la verdad». La mujer puso ojos redondos. «¿Cuál es el tono? ¿Y por qué estas preguntas irrelevantes? Mi hijo ha muerto, se ha ido. Sabes que es un tema doloroso para mí. No voy a decir nada. ¿Por qué sacas a relucir el pasado?» Pero el marido no iba a retroceder y pasó al ataque de nuevo. «Responde ahora. No estoy de humor para bromas ahora. Encontré a Victoria. ¿Sabes que ha estado criando a nuestro nieto todos estos años ella sola? No solo eso, sino que está muy enferma y necesita una operación. ¿De quién crees que es la culpa? ¿Tienes idea de lo que hemos hecho? Arruinamos la vida de mi hijo. Soñaba tanto con tener hijos, y ahora tiene un hijo. Es exactamente igual a John. Incluso tiene el mismo lunar en la mejilla. Es un niño maravilloso, maravilloso. Si hubieras visto cómo cuida desinteresadamente de su madre enferma, y esto a los 9 años. Quiero saber la verdad, ¿por qué y cómo rompieron John y Victoria?» Anna se cayó de repente y se ruborizó, le daba una vergüenza terrible y le desagradaba recordarlo todo, pero comprendió por el tono de su marido que era inútil negar y engatusar. «Sí, los separé. Le pedí a un conocido que hiciera un fotomontaje y pusiera la cara de Victoria sobre el cuerpo desnudo de la señora, y otro tipo acostado a su lado. Y luego le pasó la foto a John. Con una nota que decía, mira, cornudo, lo que está haciendo tu prometida. Eso es. Y luego tuvieron una gran pelea. John estaba tremendamente celoso y furioso, y Victoria estaba muy orgullosa, mortalmente ofendida, así que rompieron. Dominique no pudo contenerse más y gritó de una forma que hizo que las venas de su cuello se hincharan de rabia. «Anna, ¿por qué? Respóndeme. ¿Te hace sentir mejor que John rompiera su vida? Porque nunca se enamoró de nadie más que de esa chica. Habrías tenido una buena vida y criado a tu hijo. ¿Qué has hecho? Y yo soy una tonta, no le presté mucha atención, lo dejé pasar». Anna rompió a llorar de repente, tan sincera y amargamente. «No me grites. No sé por qué. En aquel momento me parecía que lo estaba haciendo todo bien, ¿cómo es que no hay razón para emparentarme con un mendigo? Solo después, mucho después, cuando vi cómo sufría mi hijo, cómo sufría con una Diana promiscua y sin amor, empecé a darme cuenta de lo que había hecho. Perdóname, por favor. ¿Debo ahorcarme ahora?» El marido se descongeló, no pudo ver las lágrimas de la mujer y abrazó a su esposa. «Está bien, no puedes retractarte. Ambos son buenos, lo reconozco. Pero podemos corregir nuestros errores. Ya he dado instrucciones al adjunto para que busque una clínica para que operen a Victoria de la articulación de la rodilla. Tendrías que haber visto su pierna, está hinchada y no se mueve, Victoria apenas puede mantenerse en pie, una incapacidad total. Y sin embargo es una mujer joven y guapa. Está preocupada por su hijo. Max se quedará con nosotros por un tiempo. Espero que no le importe su propio nieto». Anna se enjugó las lágrimas y habló. «No, claro que no. Adoro a Rosalina, y amaré a mi nieto, y haré las paces con Victoria, le pediré perdón, lo prometo». Al oír el alboroto, Rosalind salió corriendo de la guardería y corrió a abrazar al abuelo. «Hola, abuelo. ¿Vamos a tener a alguien viviendo con nosotros? Ya me he enterado. ¿Y por qué estabas discutiendo aquí?» Dominique se rió y golpeó ligeramente a su nieta en la nariz. «¿Quién es el entrometido que espía las conversaciones de los adultos?
Sí, ese mismo niño, Max, va a vivir con nosotros mientras su madre recibe tratamiento. Resulta que no es un extraño para nosotros. También es mi nieto. ¿Te lo puedes creer? Así es como sucede. No te importa, ¿verdad? ¿Compartirás tus juguetes con él? Rosalind aplaudió y se puso muy contenta. Hola. Max es bueno, me salvó. Y amable. ¿Cuándo viene? Iré a hacerle un regalo también, le haré un dibujo. Anna enarcó una ceja, sorprendida. No lo entiendo, pero ¿cómo conocerás Elena a Max? ¿De qué la salvó? ¿Hay algo que yo no sepa? El empresario sonrió socarronamente. Era nuestro pequeño secreto, pero la nieta charlatana no pudo guardárselo. Te lo contaré, pero prométeme que no regañarás a la niñera. El otro día estaban de paseo, bajando en trineo por la colina del terraplén. El trineo de Rosalina se equivocó de camino y casi se cae al río. Elizabeth, por supuesto, corrió tras ella, pero ¿habría tenido tiempo? Y Max estaba allí vendiendo libros, y corrió a tiempo para salvar a nuestra nieta. E incluso le dio algo para recordar. Te lo enseñaré. El hombre sacó el mismo libro de cuentos. Vean, yo fui quien ayudó a John, y fui quien lo ordenó para Victoria. Así supe que era mi nieto. Y luego me llevó con su madre. Deberías ver cómo está sufriendo Victoria ahora mismo. Está tan delgada, es tan transparente. Debemos ayudarla. ¿Comprendes? Anna respondió en voz baja. Dios, Oleza. Claro, vamos a ayudar. Ve ahora mismo y recógelos, no me importa. Un par de días después, se encontró una clínica estupenda para Victoria y fue operada, y Max fue acogido por sus abuelos. Al principio el niño se mostró tímido y apocado, nunca había estado en una mansión tan lujosa. Pero la alegre Rosalind le ayudó a acostumbrarse rápidamente, jugaban y dibujaban juntos, el niño la trataba como a una hermana pequeña, la condescendía y se aseguraba de que no le pasara nada. Anna miraba a menudo al niño y lloraba en voz baja, se parecía tanto a John. Incluso sacó una foto de bebé de su hijo, solo una copia. La misma mirada seria bajo las cejas y un lunar en la mejilla. Estaba tan avergonzada de su terrible acto, su conciencia ardía en su interior como un hierro candente. Se maldecía a sí misma, podría haber sido diferente. ¿Por qué los había destrozado? Era como si estuviera poseída. Y no puedo traer a mi hijo de vuelta, y no puedo pedir perdón. Afortunadamente, la operación fue un éxito. Se sustituyó la articulación de la rodilla y quedaba por delante un largo periodo de rehabilitación. Victoria recibía frecuentes visitas de toda la familia. Max y Rosalind hicieron dibujos de todos juntos, cogidos de la mano. El abuelo, la abuela, los niños, mamá y papá. Papá siempre estaba presente en cada uno de los dibujos. Los adultos no regañaron a Rosalind por eso, comprendieron que la niña lo echaba mucho de menos. Y Miss G también deseaba tener un padre. Cuando llegaron a la habitación de Victoria, al principio todos hablaban de su salud, comentaban lo que había pronosticado el médico. Max abrazaba y acariciaba a mamá, la trataba con mandarinas, la echaba tanto de menos. Y entonces Anna preguntó: Mis queridos, déjenos a Victoria y a mí solos. Tengo algo muy importante que decirle. Invítame a un café mientras tanto, si no te importa. Dominique lo comprendió todo al instante, y sin hablar se llevó a los niños, prometiéndoles comprarles deliciosos pasteles, y Anna suspiró, miró a los ojos a la fracasada nuera, se armó de valor y dijo: Victoria, me arrepiento, soy muy culpable ante ti. Y no hay perdón para mí. Fui yo quien colocó esos cuadros nefastos. Pensé que sería mejor, como si el diablo se hubiera metido en mí. Cuando Juan murió me arrepentí tantas veces de lo que había hecho. Te quería tanto. Y no podía formar una familia con nadie más. Perdóname si puedes. Sé que no puedes recuperar nada, y que no puedes resucitar a John de la tumba, pero ahora que sabemos que tenemos un nieto tan maravilloso, Max,
podemos olvidar todos los rencores. Cuando te mejores, ven a quedarte con nosotros. La mansión es enorme, hay suficiente espacio para todos. Te prometo que nunca volveré a hacerte daño. Victoria no intentó escabullirse y respondió con sinceridad. Sabes, Anna, no lo ocultaré, supe enseguida de quién eran esas fotos. Durante muchos años después de aquello te odié, no podía entender por qué y para qué arruinaste nuestras relaciones. A menudo pensaba en ello, y luego lo miraba desde el otro lado. John y yo teníamos muchos defectos, los dos estábamos enfadados y éramos testarudos, como dos ovejas. Cada uno discutía por lo que era correcto en lugar de sentarse, hablar con calma y resolver las cosas. Al parecer, él no confiaba en mí al 100% desde que se creyó aquella estúpida foto, y yo era demasiado orgullosa y susceptible. Me enteré del embarazo casi inmediatamente cuando rompimos, porque podría haberle llamado para decírselo, pero no, decidí que no iba a imponerme. Me criaré yo sola. Tenía la secreta esperanza de que tal vez recapacitara y volviera conmigo. En general ambos son buenos, resultó como resultó. Para ser honesta, estoy muy cansada de estar sola todos estos años, es difícil criar a un niño por mi cuenta, y estoy muy contenta y agradecida a su marido que me encontró y me ayudó. Con mucho gusto acepto su oferta. Me pido el contrato, basta de insinuaciones. ¿Es mejor discutirlo todo de una vez? ¿De acuerdo? Las mujeres se abrazaron afectuosamente y ambas se sintieron aliviadas, como si se hubieran quitado de encima una pesada carga de resentimiento e incomprensión acumulada durante muchos años. Victoria se recuperó rápidamente, y al cabo de un mes volvía a andar sola con un bastón y le dieron el alta. Ahora toda la gran familia vivía en la mansión. Cada día la relación entre los padres de John y Victoria se hacía más y más cálida, y pronto no podían imaginar cómo podrían vivir el uno sin el otro. Las mujeres disfrutaban trasteando en la cocina, y sorprendían a la dueña de la casa y a los niños con diversos manjares. Anna conjuraba la apariencia de su nuera y la llevaba a los mejores salones de belleza y boutiques. Como resultado, hasta su propio hijo Max apenas reconocía a su madre. Victoria volvía a ser la misma belleza de papel que en su juventud. El mismo pelo largo, espejado y espeso, y un rostro fresco y bien cuidado, y ropa elegante y moderna y una delicada cura de desnudez, la hacían 10 años más joven, exactamente. Max tampoco parecía ahora un chico de la calle, estaba en un prestigioso gimnasio, iba a boxeo y a natación, y simplemente adoraba, como Rosalind, a su abuelo. Una noche, Dominique se levantó a beber agua, de repente, oyó gritos en la habitación de su cuñada. Se asustó, preguntándose si la mujer estaría enferma o no, así que entró corriendo. Llamó sin hacer ruido. Victoria, cariño, ¿estás bien? Te he oído gritar. Mi nuera abrió la puerta, estaba pálida y asustada, y se secaba el sudor frío de la frente con el pañuelo. Anna saltó al oír el ruido y preguntó compasiva. ¿Qué pasa, Victoria? ¿Estás enferma? Estás pálida, te tiembla todo el cuerpo. ¿Deberíamos llamar a un médico en casa? Mi nuera susurró en voz baja. Vamos a la cocina y te diré algo. Para no despertar a los niños de arriba. Victoria bebió un poco de agua de la jarra, se calmó un poco y empezó a hablar. ¿Ves? He tenido la misma pesadilla una y otra vez. Es como si John estuviera vivo, pero tuviera la cabeza ensangrentada y se aferrara a ella y suplicara que lo salvaran, sin más, amor mío. Llévame lejos. Estoy enfermo. Encuéntrame, y así sigue y sigue. Ahora, el sueño era casi el mismo, pero Juan dijo una palabra más, o más bien la repitió muchas veces, Arenas. ¿Qué podría ser? No sé qué hacer. ¿Podría estar realmente vivo? ¿Está sufriendo en alguna parte y necesita ayuda? ¿O es solo mi imaginación enfermiza? Debería ir al psiquiatra. Anna se opuso. No deberías decir eso, yo personalmente creo en los sueños de fe. Yo también, solo una vez en mi vida, pero tuve un sueño en el que creí. Estaba embarazada de John. Soñé que perdía a mi hijo, lo buscaba en el cochecito, y en la cuna, pero no estaba.
Y al final el perro me lo traía de la mano. Recuerdo que me sorprendí. ¿Qué tontería es esta? ¿De qué iba todo esto? Bueno, el sueño tardó un año en hacerse realidad. Ya lo había olvidado cientos de veces. Entonces mi marido y yo estábamos visitando a unos amigos para una fiesta de cumpleaños, y decidimos volver andando. Era de noche y John estaba sentado en un trineo. Debió de quedarse dormido por el camino y se cayó. Salí corriendo, no había ningún hijo. Grité, maldije a mi marido, sollozando, y el trineo estaba vacío. De repente oímos ladrar a un perro. Fuimos allí. Y nuestro hijo está durmiendo como un ángel. Donde cayó, el perro se dio cuenta de él y levantó un ladrido. Hasta aquí el sueño de un sueño profético. Así que todo es posible. ¿Y si John realmente sobrevivió? No hicimos un examen forense, ¿verdad? No tuvimos tiempo para eso. El shock y la pena y el dolor. Ni siquiera pude ir a la rueda de reconocimiento, me desmayé, y mi marido solo reconoció sus cosas. Y ahora estoy pensando, tal vez no era John en absoluto. Dominique se puso serio y pensativo, y de repente corrió al estudio y sacó el mapa. Lo puso sobre la mesa y se puso a pensar. Las mujeres, perplejas, se miraron unas a otras y permanecieron en silencio, sin entender nada. Entonces, el hombre de negocios señaló con el dedo un punto del mapa y exclamó: «Ahí está. Es un pueblo a 100 kilómetros de donde murió John. Se llama Las Arenas. Como está situado en una zona arenosa, también hay una cantera enorme. Mañana por la mañana, Victoria, iremos allí contigo. Vamos a comprobarlo por si acaso. ¿Y si realmente es un sueño? Aunque haya una posibilidad entre 1000 millones de que el hijo haya sobrevivido, tenemos que comprobarlo». Apenas esperando el amanecer, Dominique y Victoria tomaron un termo con sándwiches y emprendieron su viaje, que no fue largo. Llegaron al pueblo hacia el atardecer. Vieron a unas ancianas sentadas en un banco y decidieron preguntar: «Buenas noches, buena gente. ¿Pueden decirnos, por favor, que estamos buscando a un hombre? Aquí hay una foto. ¿Por casualidad lo han visto en el pueblo? Es mi hijo». Las ancianas dieron la vuelta al cuadro y contestaron: «Es el hombre que nuestros leñadores locales encontraron hace un año con la cabeza destrozada. Se quedó con Karen, la curandera, y así se acostumbró. Ella lo cuidó hasta que se recuperó y lo dejó con ella. El pobre perdió la memoria, ni siquiera recuerda su nombre. Todo el pueblo lo vistió para mantenerlo caliente. Allí, en su casa, en las afueras, cerca del bosque». Dominique no podía creer lo que estaba oyendo. Victoria sollozaba, e inmediatamente corrieron a la cabaña del curandero. Llamaron, y una anciana demacrada salió al porche y preguntó: «Hola, queridos huéspedes, ¿quiénes sois? ¿Necesitáis ayuda, o hay alguien enfermo? No recuerdo, ¿de qué pueblo eres?». Dominique le enseñó la foto a la anciana con las manos temblorosas. «Es mi hijo, John, pensábamos que había muerto hace un año. Incluso lo enterramos. ¿Usted lo tiene? ¿Puede traérmelo, por favor?», gritó la asombrada abuelita. «Dustin, vete, tus parientes están aquí para verte». «Dios mío. Pensé que nadie lo buscaría, ha pasado tanto tiempo. Es tan triste para el hombre, está sufriendo, no puede recordar nada, ni siquiera su nombre, así es como es. Cuando me lo trajeron, incluso crucé los ojos, pensé que no sobreviviría, por Dios. Tenía la cabeza cubierta de sangre y el cráneo muy dañado. Tuve tantos problemas con él. Lo cuidé durante mucho tiempo. Vomitaba y pude ver que tenía una fuerte conmoción cerebral». Y entonces Juan salió al patio, con un abrigo de piel y balenqui, con una barba larga y espesa. Pero lo más importante, vivo y sano. Victoria chilló, no pudo soportarlo, y se lanzó a su cuello, olvidando todos sus insultos. «John, mi amor, estás vivo después de todo. ¡Qué alegría!». Ella sollozaba y le acariciaba la cabeza, incapaz de controlarse.
El padre abrazó también a su hijo. Hijo. No puedo creer lo que veo. Pensamos que estabas muerto, te enterramos. Estábamos tan tristes. Victoria soñó que estabas vivo y aquí. Así que aquí estamos. Aunque no creíamos que fuera posible. Ahora creo en el misticismo. Qué contenta se pondrá mi madre. ¿Por qué estás tan extraño? ¿No recuerdas nada? Te llamas John, y yo soy tu padre, Dominique, y esta es tu prometida, Victoria. Vamos, hijo, ¿recuerda? Amabas tanto a Victoria, debes recordar. De repente, el hombre se agarró la cabeza, la sacudió y sollozó en voz alta. ¿Dios? Es como un flash, como un relámpago. Me acordé. Papá, lo recuerdo todo. Victoria, cariño, rompimos estúpidamente, estaba celosa de ti. Estoy tan contenta de haberte encontrado. ¿Cómo me encontrasteis? La abuela Karen me ayudó, gracias a ella, pero he perdido la memoria. Cierro los ojos y no hay nada. Si supieras lo aterrador que es no recordar nada. Cuando me miro en el espejo sobre el lavabo, un hombre extraño te mira, no sabes absolutamente nada de él. Es como si ni siquiera fueras una persona, solo una sombra, fan Victorias. Así es como la gente suele acabar sin hogar. Si no fuera por la abuela Karen, ¿a dónde irías si no supieras nada de ti? Sin documentos, nada de nada. A veces me aburría tanto que aullaba. Pensaba, ¿qué voy a hacer? ¿Sentarme en el cuello de una anciana el resto de mi vida? Por supuesto, mis paisanos se compadecían de mí, me invitaban a hacer trabajos a tiempo parcial, a cortar el césped, pero eso es realmente la vida. Dominique rodeó a la anciana con el brazo. Muchas gracias por salvar a mi hijo, ahora te debo una. Haré lo que sea por usted. Dices que los leñadores encontraron a mi hijo, ¿dónde viven? Me gustaría darles las gracias personalmente por mi hijo. La abuela estaba avergonzada. No necesito nada, sobre todo porque no he hecho nada, solo he curado al tipo, eso es todo. ¿Qué clase de animal soy para perseguir a un hombre sin memoria hasta la calle? Le di una habitación, todo como debe ser. Nos hicimos amigos, arregló mi porche, hizo heno para el invierno para mi cabra, y me ayudó en el jardín. Fue una pena separarme de él. Pero me alegro de que hayas encontrado a tu hijo, veía como mi huésped suspiraba, aullaba en silencio por las noches e intentaba recordar al menos algo de sí mismo. Le deseo lo mejor, adiós. John se despidió de la anciana con un caluroso abrazo y se dirigieron a casa. Por el camino se detuvieron ante los leñadores, Stephen y Nikita, que habían salvado a John y lo habían llevado al curandero. Dominique les agradeció generosamente, dándoles a cada uno una suma decente de dinero. Les estrechó la mano. Ustedes son héroes. Gracias desde el fondo de mi corazón. Usted podría haber caminado junto a nosotros. Y entonces John no habría sobrevivido seguro. Los hombres se avergonzaron y respondieron. Ese día íbamos al claro y nos acompañaba el perro Rizik. Empezó a ladrar y no quería salir de la zanja. Así que fuimos a ver qué pasaba. Cuando vimos a su hijo, que estaba cubierto de sangre y no se movía, pensamos que estaba muerto. Luego nos atrevimos un poco y nos acercamos y respiraba, así que nos lo echamos al hombro y corrimos a ver a la abuela Karen. Esa es toda la historia. Menos mal que te acordaste, John, y encontraste a tus padres. Que tengas suerte. Durante todo el camino de vuelta a casa, John no dejaba de girar la cabeza, pidiéndome que redujera la velocidad, como si intentara recordar algo más. Siguió mirando a su alrededor, y de repente gritó en la curva. «Papá. Papá. Alto ahí, por favor. Aquí es donde todo sucedió. Lo recuerdo. Iba de camino a una reunión, y de repente vi a un hombre tirado en el suelo, y el otro hombre agitaba los brazos, diciendo, «Alto, ayúdame». Así que me detuve tontamente. Pensé que tal vez estaba muy enfermo, puede pasar. Me acerqué a ellos, me agaché,
y de repente algo pesado voló sobre mi nuca. Los leñadores me encontraron en aquella zanja al cabo de un día, y me llevaron a la curandera, la abuela Karen, y entonces ya sabes. Dios, incluso recordaba sus caras. Bueno, ¿qué te parece? Uno llevaba gorra, con bigote, de unos 40 años, y el otro era joven, retorcido tal, de mi complexión y estatura. Yo mismo estoy sorprendido. Ayer mismo no sabía nada de mí, pero te vi, y algo hizo clic. Como si alguien hubiera encendido un interruptor en mi cabeza. Me acordé de todo. Padre, ¿y Rouselin? ¿Cómo está Rouselin? ¿Mi hija? No la devolviste al orfanato, ¿verdad? ¿Vive contigo? Ya se habrá olvidado de mí, es una broma no ver a su padre en un año. ¿Y tu madre? Dominique tranquilizó a su hijo. No te preocupes, Raselin está con nosotros, la queremos mucho, se acuerda de ti y te echa mucho de menos, nunca nos atrevimos a decirle que habías muerto. Mi hija cree que estás de viaje de negocios y que volverás pronto. Victoria sonrió. Esa no es toda la noticia. Tú también tienes un hijo, tu propio hijo, Max, ¿tiene 9 años? Cuando rompimos, descubrí que estaba embarazada. Pero fui una estúpida, no te dije nada, no te llamé. Tuve que criar a mi hijo yo sola. Fue duro, no sabes lo duro que fue, y sobre todo cuando enfermé. Max me preguntaba a menudo dónde estaba papá, pero, ¿qué podía decirle? Le mentía que estaba muy lejos y que no podía vivir con nosotros. Y hace poco Dominique me encontró, me ayudó con mi cirugía, nos reconciliamos con tu mamá, y ahora vivimos todos juntos en la casa grande. Dios, Jon, ¿qué milagro has hecho? Jon estaba llorando, no podía contenerse. Esa es la noticia. Yo también tengo un hijo. Ni lo hubiera soñado. Deseaba tanto tener hijos. ¿Me aceptará Max? ¿No le ofendería que su padre hubiera estado fuera tantos años y no le hubiera visitado? Victoria, qué jóvenes tontas fuimos. Perdóname, mi pequeña golondrina, porque entonces me enfadé, porque creí los cuentos sobre ti, porque dudé de tu fidelidad. ¿Cuántas veces me he arrepentido? Incluso cuando perdí la memoria, soñaba por las noches con tu imagen y no dejaba de pensar al despertar, ¿quién era esta bella desconocida? ¿Podría ser mi esposa o mi hermana? ¿Por qué sueño con ella todas las noches? Llevaban mucho tiempo esperándoles en casa. Ana estaba agotada, estaba imaginando cosas. Cuando su amado hijo finalmente entró en su casa, vivo y sano, ella gritó, se agarró el corazón y se desmayó como una piedra. Se armó un revuelo, Victoria trajo sales aromáticas, Dominique le echó agua y Jon se arrodilló junto a ella en el suelo y le susurró. Mamá, cariño, ¿qué estás haciendo? Soy yo, Jon, tu hijo. Por fin estás despierto. Uf. ¿Qué miedo das? Anna abrió los ojos y empezó a acariciar y tocar su propia sangre para asegurarse de que aquello estaba ocurriendo de verdad. Y de repente se echó a llorar. Jon, hijo mío, perdóname. Todo es culpa mía, yo estropeé tu vida con Tomochka, yo estropeé tu destino. Qué feliz estoy de que estés vivo. Me puse negro de dolor cuando te enterramos. Me culpé a mí mismo por haber entrado tarde en razón y por no haber podido cambiar nada. Oh, mi amor, déjame abrazarte fuerte. Sigo pensando que estoy soñando. El hijo abrazó fuertemente a su madre y la consoló. Ya basta, mamá, ya basta. No te culpes. Lo que pasó ya pasó. No recordemos las cosas malas. Lo importante es que Victoria está contigo, y que os habéis reconciliado. Un momento, ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde está mi dulce bollo? Raselin salió corriendo inmediatamente de la guardería y empezó a acariciar a su padre, besándole, abrazándole y llorando. Papá. Papi. ¿Te he echado tanto de menos? ¿Por qué no viniste durante tanto tiempo? Te esperé y esperé, pero nunca viniste. No te vayas de nuevo, ¿de acuerdo? ¿Me lo prometes?
Ion besó las mejillas regordetas, aspiró el aroma de la infancia y susurró. También te extrañé, mi buen hombre. No me voy a ninguna otra parte. Estaré con Miro Uselin. ¿A quién le hago cosquillas ahora? Max, por su parte, se quedó quieto a un lado y se limitó a observar, frunciendo el ceño. Miró a Ion incrédulo, de reojo. Finalmente, el hombre bajó a su hija al suelo y se acercó al chico. Empezó con cautela. Hola, hijo. ¿Cómo has crecido? ¿Qué mayor estás? ¿Nos conocemos? Soy tu papá, Ion. El niño no le tendió la mano a su padre y dijo en voz baja. ¿Dónde has estado? ¿Por qué no has aparecido hasta ahora? ¿Sabes cómo vivíamos mi madre y yo? Lo enferma que estaba. Si el abuelo Dominique no me hubiera encontrado, no sé si ella habría sobrevivido. ¿Por qué no vino a mí y a mi madre antes? No soy Raselen, y no tengo 5 años. Usted no nos quiere. Si lo hicieras, no nos habrías abandonado. Y Max empujó a su padre llorando y corrió a su habitación. Se hizo un silencio sepulcral en el pasillo. Ion claramente no esperaba una reacción negativa tan violenta del chico, y aturdido, sin saber qué hacer, declaró entonces tristemente. Bueno vale, ¿qué quería? ¿Que se me tirara al cuello? Es la primera vez que me ve. Probablemente piense que he estado fuera a propósito y no he ido a verle. Probablemente no me perdone. Es una pena, porque no sabía nada de él. ¿Qué puedo hacer? Dijo Victoria en voz baja. No te enfades, Ion, dale tiempo para que se acostumbre. Es demasiado estrés para él. Es un chico inteligente y bueno, y lo entenderá. Hablaré con él. Anna se agarró la cabeza. Todo es culpa mía. ¿He separado a un padre de su hijo durante años? Claro que Max estaba dolido, pensaba que Ion los había abandonado, que no los había visitado, y ni siquiera lo sabía. Fue entonces cuando Dominique decidió intervenir. Victoria, ¿puedo hablar yo misma con mi nieto? Creo que me oirá. Es viejo e inteligente, como yo. El abuelo llamó a la habitación de Max. Nieto, por favor, abre, necesito hablar contigo. Un ardiente Max abrió la puerta y agitó la mano. Entra, abuelo, siempre eres bienvenido. Dominique suspiró y comenzó cuidadosamente, eligiendo cada palabra, a explicarle a su nieto. ¿Ves, Max? La vida es complicada. Los adultos a menudo hacen cosas estúpidas y a veces incluso cosas malas de las que se arrepienten durante años. Ya eres un adulto, no quiero mentirte ni inventarme nada. Tu padre no se comunicaba contigo, no porque no os quisiera a ti y a tu madre, sino porque no sabía nada de ti. Hoy se ha enterado de que ha tenido un hijo. Y lloraba de felicidad. ¿De quién es la culpa? Es una pregunta difícil, todo el mundo tiene la culpa, incluso yo. Tus padres se querían mucho, yo fui testigo, pero luego tuvieron una gran pelea, y cuando tu mamá se dio cuenta de que ya estabas en la panza, no le dijo nada a tu papá, por el resentimiento que le tenía. Eso es lo que pasa. Pero míralo por el lado bueno. Tu mamá es inteligente, te crió, te quiso mucho. Y ahora tienes un papá y un abuelo y una abuela y una hermanita Raselen, ¿es tan malo? No te enfades con tu padre, le hace daño a él y a ti también. Piensa en lo que te he dicho. Eres un chico muy listo, como yo, así que creo que te lo inventarás. La agitación y la confusión se calmaron un poco, y cuando toda la familia se sentó a cenar en la gran mesa, Max fue el último en salir de la habitación, se acercó a su padre y le tendió su manita ocupada para saludarle y decirle de una manera muy madura. Me alegro de tenerte, papi. Seamos amigos. Ion lo cogió en brazos y casi llora de felicidad. Luego contestó. Perdóname, Max, por no estar cerca, pero te compensaré, y ahora siempre estaremos juntos. Todos respiraron aliviados, Victoria incluso lloró, por fin todos sus sueños se hacían realidad. Ella, Ion y su hijo vivían juntos.
Roselyn, a la que había amado durante tanto tiempo y a la que llamaba hija y princesa. Finalmente los niños se fueron a dormir a sus habitaciones después de jugar, y John y Victoria también se fueron a su dormitorio, y por fin tuvieron algo de intimidad. Después de tantos años de separación, Juan vio a Victoria, tan hermosa y deseable en un negligé transparente, y se abalanzó sobre ella como un lobo hambriento. La mujer también añoraba a su amado, y no pegaron ojo hasta el amanecer, llorando, confesándose su amor y abrazándose con fuerza, como si temieran que toda aquella felicidad pudiera evaporarse. Susurró John, igual que en su juventud. «Eres mi reina Victoria. Eres mi belleza. ¿Cómo te he echado de menos? Eres la misma de antes, tierna, sensible, apasionada, y mi chica favorita. Perdóname, mi amor, por no haber luchado por mi amor entonces. ¿El destino me ha castigado severamente por ello? Ahora no te dejaré ir a ninguna parte». Victoria se derretía ante estas sinceras palabras, por fin se había hecho justicia, y estaban juntos de nuevo, dos corazones enamorados. Disfrutó del momento, escuchando la respiración acompasada de su amado, y no podía creer la realidad de lo que estaba sucediendo. Dominique acudió a la fiscalía, se reabrió el caso de John y este hizo un retrato robot de los bandidos que le habían atacado. Increíblemente, ¿lograron encontrar a uno de ellos? Y al otro. Resultó que había muerto calcinado en su coche, tras perder el control del mismo, y lo confundieron con John. El cuerpo estaba tan carbonizado que no había forma de reconocer nada. El bandido contó la historia. Habían hecho una estratagema así más de una vez, se llamaba cebo. Uno se tumbaba en la calzada y el otro atraía al conductor. Cuando el conductor salía a ayudar, y sin darse cuenta de que era un montaje, le golpeaban en la cabeza y lo metían en una zanja, y el coche era robado, le cambiaban la matrícula y lo volvían a vender. Solo que esta vez todo salió mal. En la carretera, los compinches se enzarzaron en una pelea por el dinero robado, y uno de ellos tiró al otro del coche mientras conducía, destrozándose. El hecho de que John hubiera sobrevivido a ese trauma fue poco menos que un milagro, gracias a la curandera de la abuela Karen. John y Dominique la ayudaron en agradecimiento y repararon la casa, reconstruyeron la casa de baños e incluso montaron una moderna oficina para las visitas. La anciana nunca había soñado con esto, y estaba muy contenta de recibir un regalo tan real. Victoria decidió hacer obras de caridad, recordando cómo ella misma había estado al borde de la muerte y no había sido capaz de pedir ayuda. Creó una fundación benéfica y la llamó Haz el Bien. En ella se ayudaba a todas las familias necesitadas en situaciones difíciles, se fundaban clínicas, se organizaban subastas y exposiciones de cuadros, y todo lo recaudado se destinaba a pagar el tratamiento de estas personas. Aquel libro tan memorable encuadernado se guardaba ahora como talismán en un lugar destacado de su dormitorio. Al fin y al cabo, fue el libro que ayudó a la familia a encontrar a sus seres queridos y a unir a toda la familia muchos años después. Anna estaba orgullosa de su nuera y la quería, y se hicieron muy amigas durante este tiempo. Tenían largas charlas íntimas, cocinaban juntas y se preocupaban por sus hombres, que seguían inmersos en el negocio del petróleo. Roselyn fue a primer curso, y el orgulloso e importante Max la llevaba a todas partes y la trataba con condescendencia, amenazando a todos los chicos. «No lo olvides, quien haga daño a su hermana, le arrancaré la cabeza, ¿entendido?». Por fin los problemas y las desgracias remitieron, y nació un idilio en la familia Mourouchou. Juan decidió terminar lo que no pudo hacer muchos años atrás, y por fin le propuso matrimonio a Victoria, como debía ser, de rodillas y con un anillo en la mano. La mujer rompió a llorar, pues había sido su sueño más preciado. ¿Qué chica no sueña en su juventud con una boda y un vestido blanco? Probablemente ninguna. Pero cuando Juan, años más tarde, decidió celebrar una gran boda, Victoria se sintió repentinamente avergonzada. ¿No deberíamos? ¿Ya no tenemos 18 años? ¿Tú y yo tenemos 2 hijos? ¿Has estado casado antes? ¿Cómo se vería eso? Tal vez deberíamos casarnos tranquilamente, eso es todo. ¿Por qué tanta pompa y circunstancia? Lo importante es que estamos juntos. Pero el hombre respondió con rotundidad. No,
Querida, no puedes librarte de la boda. Soy un hombre rico y puedo permitirme celebrarla por todo lo alto. Después de todo, solo se vive una vez. Quiero que todo el mundo sepa que me caso con la mejor mujer del mundo, y tú vas a ser por fin Victoria. Había mucho ajetreo por delante, y por fin había llegado ese día tan esperado. La feliz Victoria se miró en el espejo y no podía creer la realidad de lo que estaba sucediendo. Hoy se casaba con John, tal y como siempre había soñado. Y no importaba que hubiera tenido que pasar por un montón de pruebas y más de una prueba de fuerza en el camino hacia el desahucio. Si dos corazones están verdaderamente enamorados, se encontrarán tarde o temprano de todas formas y estarán juntos. Dominique y Anna se sentaron a la mesa de un restaurante caro y observaron fascinados cómo los recién casados bailaban el vals nupcial. John abrazaba suavemente y hacía girar a su amada como si fuera una mariposa ingrávida. Victoria estaba guapísima con un precioso vestido blanco como la nieve con pedrería, y su peinado con diadema la hacía parecer aún más una princesa de cuento de hadas. Dominique se acurrucó contra su mujer y de repente dijo soñadoramente: ¡Qué maravillosamente bailan! Solo un espectáculo para la vista. Arrullan como palomas. Mostrémosles a los jóvenes cómo se baila el vals. Enseñemos a los jóvenes a bailar el vals. ¿Querida? Todo el mundo aplaudió y se maravilló de cómo bailaban los padres de John a su edad, como si se les hubiera abierto un segundo aire. Uno de los invitados fue el primero en gritar: «¿Y ahora Victor?». Todos los demás se dieron cuenta, y los recién casados empezaron a besarse apasionadamente, olvidándose de todo en el mundo. Las vacaciones fueron un éxito, y toda la familia pasó mucho tiempo recordando los momentos más interesantes y repasando las fotos. Por las noches, la familia se reunía alrededor de la chimenea y se divertía, compartiendo sus impresiones del día y entreteniendo a los niños. Victoria resultó ser una gran esposa y madre, y la nuera más querida, y así es.